Escucha, te que hables en catalán. En catalán no entienden perfectamente. Habla como quieras. En castellano. Como quieras. Debate de ex, ¿no? Volveremos. Bueno, pues buenas tardes. No sé si se me oye. No. Debería. ¿Sí? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Por tanto es al revés. Yo pensaba. Hay que apagar el. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, ¿ahora? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que conocen ustedes bien el ciclo de diálogos en el que se incluye la mesa de hoy. El ciclo, como saben, se llama España Plural, Cataluña Plural, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid. Tiene la peculiaridad de que, como saben, se alternan estas mesas en Barcelona y Madrid, aunque ahora toca, por cierto, aprovecho para anunciarlo, toca dos seguidas aquí. La próxima será el próximo día 21 de junio, con un enunciado que me parece muy oportuno e interesante, que es la prensa como fuerza de choque, y al que asistirán como ponentes Mónica Terribas e Iñaki Gabilondo, que no necesitan mayor presentación, ¿no? Bueno, el enunciado que hoy nos congrega aquí también me parece más que interesante, ¿no? Itinerario de errores innecesarios en el proceso, en la relación entre Cataluña y España. Este ciclo de diálogos, como saben, están creados precisamente con el propósito de contribuir a airear, a oxigenar, a facilitar ese diálogo que tanto ha escaseado pues a menudo por intereses políticos inmediatos o electoralistas, empeñados en instrumentalizar las posturas contrarias, ¿no? o diferentes o diversas, ¿no? Esa inercia que nos arrastra a veces a hacer gigantes las pequeñas diferencias o a minusvalorar las grandes discrepancias, ¿no? Bueno, hoy las dos personas que nos acompañan tampoco necesitan una presentación detallada, pero mi compañera Neus Tomás va a hacer un poco el inicio, el arranque de esta jornada, que aprovecho también para contaros que, como sabéis, se graba, se emite por streaming y mañana estará colgada íntegramente en las webs, por supuesto, del Colegio y también de la Asociación de Periodistas Europeos, de la Fundación, y luego se recoge en un libro, como están recogidas las jornadas anteriores, que empezaron en julio de 2013, esta es la 11ª, y bueno, por ellas han pasado pues personalidades del mundo político, jurídico, intelectual, que han ido trasladando todas esas reflexiones, intervenciones y debates en forma de libro, y precisamente el próximo día 21 estará disponible aquí el libro que recoge las últimas 3 jornadas que se han celebrado, ¿no? Pues doy la palabra a Neus para empezar con este itinerario de errores innecesarios. Bé, bon dia a tothom, també a tots els companys de la premsa que han tingut a bé venir avui. Parlarem en castellà per deferència als companys... No, no hi ha problema, per deferència a en Jesús i a l'exministre.
Jo pensava, a l'hora de preparar una mica una intervenció molt breu, perquè evidentment aquí venim a escoltar, no és ni el Jesús ni a mi, és que l'avantatge de ser un ex es que en principio pueden hablar con más libertad porque no tienen la disciplina de partido, las obligaciones de gobierno, y eso es lo que esperamos hoy de ambos, de la ex vicepresidenta del gobierno, de Joana Ortega, y del ex ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. No les voy a contar nada que no sepan, pero bueno, Ortega seguramente, si hay alguien en Cataluña que conoce bien cómo se gestó el 9N y todo lo que sufrió para organizar esa consulta, es ella, ¿no? A lo mejor hoy puede aprovechar para explicarnos alguna de las cosas que todavía no se han contado y sobre todo si es posible ahora preparar un referéndum como parece en tan poco tiempo o si tiene más información de la que tenemos el resto de qué está preparando el gobierno. Respecto al exministro, pues recurriendo al refranero, los periodistas tenemos la sensación que vale mucho y vale mucho por lo que calla. Creo que esto es algo parecido a un libro, o sea que puede aprovechar para, como decía el tópico, hablar de su libro y explicarnos algunas de las cosas que ahora sí que nos cuenta. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención en los últimos tiempos fue aquella en la que reconoció que el Ejecutivo del que usted formaba parte, ¿no?, debía favores, ¿no?, creo que fue la expresión, a gobiernos por haber conseguido que se mostrasen contrarios a las pretensiones de la celebración de un referéndum en Cataluña. Bueno, aprovecho para lanzar la pregunta, si nos puede aclarar alguno de esos favores o cómo fueron, ¿no? En el caso de Ortega, últimamente ha vuelto a aparecer más en los medios, y eso que estaba en la reserva, pues porque se ha sentado en un banquillo y ha sido condenada por organizar esa consulta que comentábamos, ¿no? Por cierto, se especula con el rumor de que igual vuelve otra vez, y dicen que al Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, está aquí Marta Pascal, igual tiene también información, si quiere aprovechar, seguro que los compañeros periodistas estarán encantados de saber si es así. En todo caso, a lo que íbamos. Ella siempre ha dicho que reivindicó hasta el agotamiento la vía del diálogo. Y yo quería aprovechar que están los dos aquí para que nos digan si creen que aún es posible encauzar el conflicto abierto entre Cataluña y el Estado, o utilicen la expresión que quieran, o ahora, ya entrados en el mes de mayo, solo cabe esperar a ver qué pasa en otoño, si es que alguien sabe qué va a pasar. Nosotros no. Lo comentaba Jesús, los organizadores han titulado este encuentro Itinerario de errores innecesarios, que me parece un título muy acertado y un título valiente. Y a modo, si quieren, de provocación, nos gustaría que, si ustedes consideran que desde sus puestos de responsabilidad cometieron algún error innecesario, si es que un error puede ser innecesario, pues nos lo confiesen y de paso nos expliquen un poco este itinerario, dónde creen ustedes que va a acabar y cuándo. Así que les doy la palabra, confiando que respondan a alguna pregunta de las que hemos lanzado ahora al vuelo y a las que posteriormente en el coloquio que habrá pues también se plantearán, y suya es la palabra. Cualquiera de los dos, como quieran. Ministro, usted que viene de más lejos, empiece. Propaganda gratuita a mi libro, que se llama Por una convivencia democrática, y que será publicado por el Grupo Planeta Deusto, espero que en septiembre, que parece que es un mes propicio para abordar el tema de la reforma constitucional y el encaje de Cataluña. Yo voy a hacer algunas observaciones previas que he ido anotando en el tren, en el AVE, mientras venía para acá, y luego haré una confesión de errores, que es lo que se me pide como en cualquier liturgia eucarística. Quiero decir que yo me represento a mí mismo, es decir, no represento ni al gobierno, en el que ya no estoy, ni represento al partido en que milito. Y quiero añadir también que lo que voy a decir aquí no es distinto a lo que he dicho siendo miembro del gobierno. Es decir, mis posturas han sido muy claras, probablemente equivocadas, pero desde luego muy consistentes y sostenidas en el tiempo. Primera observación, el libro se llama Por la convivencia democrática,
que es una traducción, una actualización de un libro que ha sido mi libro de cabecera de mucho tiempo, que es Por la Concordia de Cambó, publicado en 1927, en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Cambó tiene dos afirmaciones que a mí me han siempre llamado la atención. La primera es, dice que entre 1898 y 1923, la dictadura de Primo, que es el periodo a aquel que se refiere, el problema catalán ha sido el centro, se refería a aquella época, sobre el que ha girado siempre la política española. Y dice luego Cambó, en uno de sus capítulos, que un alzamiento secesionista literal solo podría tener éxito en un momento en que España atravesase por dificultades internas importantes o estuviese envuelta en un conflicto exterior. Y la historia, yendo de 1927 hacia atrás, parece darle la razón. Todos los momentos en que ha habido un conflicto territorial han coincidido con momentos de debilidad de España. Como ustedes saben, no hace falta que se lo recuerde, el primer movimiento secesionista es 1640, con Pau Clarís, coincide con la caída del comercio ultramarino, que tiene repercusión sobre las haciendas. Son los primeros reveses de nuestros ejércitos en tierra, 1643 a Rocroi, por cierto, fecha que Vicens Vives dice que es la más importante en la historia de España, y el alzamiento de Portugal. Se produce un alzamiento en Cataluña y Cataluña pasa a estar bajo protección francesa durante 11 años. Segundo gran momento es 1714, no hace falta que lo recuerde. Rovira y Virgili dice que los que lucharon en Barcelona luchaban por la libertad de Cataluña, cosa que es exactamente la contraria a la idea de Antonio Campani, que es uno de los mejores historiadores de aquella época, que dice que es una guerra dinástica entre dos pretendientes a la corona de España, y del propio Vicens Vives, que dice literalmente: los catalanes en 1714, que estaban en el bando austracista, no luchaban contra España sino por España, una España dinásticamente diferente. Tercer momento que tiene cierto interés y puede servirnos para alguna reflexión es 1931, 14 de abril de 1931. Macià proclama la República Catalana. El 14 de abril se desplazan 3 ministros del gobierno, de los Ríos, Dolver y Domingo, y llegan a un acuerdo que se retira esa proclamación a cambio del compromiso de poner en marcha un estatuto de autonomía. Es el Estatuto de Autonomía de Núria. Lo que es más significativo es que Macià va a Madrid con un estatuto que habla de un Estado autónomo y vuelve con un estatuto que es una región autónoma dentro de la República Española. Es casi físicamente agredido en la Asamblea, pero en la estación, pero cuando muere en Navidad del 33, me parece que es todo Barcelona está en la calle, es decir, una rectificación de un gran estadista. Siguiente momento que tiene cierto paralelismo con el que estamos viendo es el 6 de octubre de 1934. Aquí las dificultades, es sabido, hay una insurrección, fundamentalmente en Asturias y en el País Vasco, como consecuencia de la entrada en el gobierno de los ministros de la CEDA, y Companys proclama otra vez un estat català. Lo que tiene cierto paralelismo con ahora es que el malestar se genera por una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales sobre la ley de contratos de cultivo. El tribunal anula la ley del Parlamento catalán, diciendo que el Parlamento no tiene competencia en materia de propiedad ni en materia de política social. Companys decide publicar al día siguiente una ley exactamente igual a la que había sido suprimida. Pero, en fin, el malestar termina como estaba, lo cual digo que guarda cierto paralelismo con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, en la que muchos ven el origen de los conflictos actuales. Y este momento, en el momento en que estamos, en mi opinión, el separatismo, el secesionismo, el soberanismo, como quieran ustedes llamarle, ha tenido un auge muy importante en los últimos años, pasando del 27%, 25% a casi un 47%, en el contexto de una crisis mundial. Crisis mundial que ha tenido consecuencias en todo el mundo, es decir, lo que ha pasado con el Brexit, lo que ha pasado con Trump, lo que ha pasado con Wilders en Holanda o lo que ha pasado con Mélenchon y Le Pen en Francia, no es más que la resaca a la globalización que ha provocado el miedo en la ciudadanía a perder el puesto de trabajo, a perder el poder adquisitivo del salario o una amenaza a su identidad cultural.
Ese miedo se exacerba mucho más después de Lehman Brothers, en que lo que asistimos es a una crisis bancaria que es resuelta por los bancos centrales y por los gobiernos nacionales, es decir, por los impuestos de todo. Y el soberanismo tiene, como el gobierno de la Generalitat, al que tú pertenecías, como cualquier otro gobierno, tiene que hacer unos recortes para ajustarse y salir de la crisis. Y nada más sencillo que encontrar un enemigo exterior, es el España no roba, son las balanzas fiscales, son las cuentas territorializadas, y el nacionalismo cobra, el separatismo cobra un auge como no había tenido hasta ahora. Modo de conclusión, lo que quiero decir, y vuelvo otra vez a Cambó, es que para resolver el problema, para resolver la llamada cuestión catalana, primero hay que reconocer lo que es la realidad. Y la realidad que pintaba Cambó y que yo suscribo es que hay una realidad catalana indudable. Hay multitud de estudios que van viendo lo que es el ser de Cataluña a lo largo de la historia, fundamentalmente hasta el final del siglo XIX, lo que Vilar llama el hecho catalán, es decir, búsqueda de una identidad que no busca un reconocimiento, una declaración política, que se convierte a partir del desastre del 98 en una búsqueda de una independencia. Es decir, un renacimiento cultural que se traduce en una exigencia política de un Estado independiente. Y eso es lo que él llama el fenómeno catalán, discutiendo hecho y fenómeno catalán. Si queremos resolver el problema y evitar, por tanto, errores, lo primero que tenemos, en mi opinión, es que respetar algo tan elemental como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una construcción que viene de la Ilustración y la Revolución Francesa. Es la vacuna, el antídoto contra el despotismo y la arbitrariedad, y lo que supone es el sometimiento del poder público a la Constitución y a las leyes. Tiene dos fuentes, una germánica que viene de Kant y Moll, tiene otra que es anglosajona, que es el Government of Law, pero estas dos fuentes confluyen en el derecho internacional, las manifestaciones del Secretario General de Naciones Unidas, las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, es que cumplir el Estado de Derecho es absolutamente ineludible. Y dice el Constitucional que en democracia no hay una legitimidad democrática fuera de la legalidad, no hay más legitimidad que la que está dentro de la Constitución y las leyes. Y entramos así en el tema del derecho a la secesión. El derecho a la secesión, la primera afirmación es que no está reconocida prácticamente en ninguna constitución del mundo. Constituciones antiguas estaba reconocida en tres constituciones: la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, que recogen el principio del derecho de los pueblos que Lenin proclama en 2014, con unas limitaciones extraordinariamente importantes. La Constitución de la Unión Soviética lo reconoce. Cuando algunas repúblicas hacen uso del derecho de secesión, simplemente la Unión Soviética las invade. Quiero recordar que el comisario de las nacionalidades era Stalin, que no parecía el más apropiado para administrar semejante derecho, y estaba sujeto a tales limitaciones en su ejercicio que las repúblicas bálticas, cuando quieren pedir la independencia, no acuden, no invocan el derecho de autodeterminación, sino lo que hacen es denunciar el pacto Molotov-von Ribbentrop. Las constituciones modernas, las únicas que reconocen, las dos únicas que reconocen el derecho a la secesión, son Etiopía y San Cristóbal de Nieves, que es un archipiélago que está en el Caribe. En el resto se consagra exactamente el principio contrario, bien de forma explícita en Portugal, en Francia, en Austria, en Finlandia, por citar solo algunas de las más cercanas, y a nadie se le ha ocurrido decir que estas no son constituciones democráticas porque niegan el derecho a la secesión. Y en aquellos estados federales en que este reconocimiento no es explícito, ha sido reconocido por la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Y no es un tema ocioso lo que voy a decir, porque si este tema se llega a plantear en Naciones Unidas, los estados que niegan el derecho a la secesión no van a reconocer el derecho de secesión de nadie. Y aquí hay tres ejemplos importantes: los Estados Unidos, Alemania y Canadá. Estados Unidos, la primera sentencia es la Texas versus White de 1868, en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara que la declaración de una asamblea parlamentaria de Texas refrendada por la ciudadanía en una consulta popular es nula y carece de efectos jurídicos.
Y muy recientemente, me parece que sí, el 9 de noviembre de 2012, lo tengo apuntado, hay una petición también de Texas para que se reconozca el derecho de secesión. Hay una contestación de la Oficina de Participación Política de la Casa Blanca diciendo que el derecho de secesión no cabe en la Constitución de Estados Unidos, que consagra la unidad del territorio. En Alemania, y lo cito porque mi antiguo compañero en el Parlamento Europeo y ahora es responsable de la relación exterior, dijo que Alemania reconocía el derecho de secesión, leyendo mal un artículo. Bueno, hay una declaración de Karlsruhe en el año 2016 a una petición de Baviera diciendo que ningún Länder tiene la posibilidad, la capacidad o la potestad de separarse. Canadá es probablemente lo que más se cita, también se cita parcialmente, y es importante que cuando se habla en derecho se hable con todos los términos. Es el tema del dictamen consultivo del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec. Empieza diciendo, es de 20 de diciembre del 98, dice: una clara mayoría a una pregunta clara dotaría de legitimidad a una iniciativa de secesión, pero añade, para eso se requiere una mayoría clara, que en cualquier caso siempre tiene que ser superior al 50%. Siempre me ha parecido, Joana me corregirá, que era una cierta contradicción lógica el que para modificar el estatuto se requisiesen 2/3 y que para pedir la independencia bastase un voto más en los escaños del Parlamento. La segunda es que dice que una respuesta clara a una mayoría clara a una pregunta clara no da el derecho unilateral a la secesión, ni en términos constitucionales ni amparándose en el derecho internacional. Dice, una respuesta clara a esa pregunta clara lo que obliga es a negociar con todos los demás gobiernos, no solo el gobierno federal, sino el gobierno de las otras provincias que forman Canadá. Y luego dice que el derecho internacional no ampara el derecho de secesión de Quebec porque no sean los supuestos a los que me refería anteriormente: colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde no se reconozcan los derechos a los ciudadanos. Y luego dice algo muy elemental y muy importante, que es que el éxito de una operación de secesión depende del reconocimiento internacional. Un territorio no se convierte en un Estado porque decida convertirse en un Estado, sino es Estado solo si los demás le reconocen como Estado. Y luego aludiré a este tema. Derecho internacional, el tema de la integridad territorial es extraordinariamente claro. Se suele invocar el artículo 1.2 de la Carta, el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y la resolución 2625 sobre descolonización. Pero si bien se mira, las resoluciones que voy a citar son muy claras. Hay una de noviembre del 95, el 50 aniversario de Naciones Unidas, que dice que nada en el derecho internacional autoriza una acción encaminada a menoscabar la integridad territorial de ningún Estado. La resolución 2625, la Carta Magna de Descolonización del 70, dice también que la indivisibilidad e integridad del territorio son principios básicos de derecho internacional. Lo mismo que una resolución 73 de 5 de noviembre de 2015 que reitera este principio. Declaración que conozco muy bien porque la redacté yo cuando presidíamos el Consejo de Europa. En aplicación clara de este tema, el caso en punta ha sido el tema de Ucrania, en que ha habido un referéndum en Crimea y ha habido dos referéndums en las dos regiones del Donbass. Y la Asamblea, los 193 países han sido muy claros. La resolución de 24 de marzo del 2014 insta a todos los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda quebrantar la unidad e integridad territorial de Ucrania. Y añade que no reconoce validez alguna a los referéndums que se celebraron en Crimea, en Sebastopol y en el Donbass. Principio de libertad, de libre determinación y principio de integridad. Retiro lo que he apuntado antes. Prevalece siempre el principio de integridad, salvo los tres supuestos a los que me he referido anteriormente. Territorios coloniales, territorios ocupados militarmente o territorios en que no se reconozcan los derechos de los ciudadanos. A eso lleva la interpretación tanto literal como la teleológica, como las consideraciones prácticas de la interpretación del artículo 1.2 de la Carta y 1 del protocolo de derechos. La literal, porque el artículo 1 del Pacto dice que los Estados, esto se aplica a los Estados, fideicomisos y territorios no autónomos. La teleológica, porque esto se hace en un contexto, el pacto, en un contexto de descolonización.
Y la siguiente es que esto hay que hacerlo según la Carta, y la Carta y la resolución de descolonización son muy claras a este tema. Por tanto, la posibilidad de reconocimiento de un territorio que va a la secesión de forma unilateral son prácticamente nulas. Y los ejemplos, la práctica lo demuestra así. Tenemos en este momento, por ejemplo, el problema de Osetia y Ayapsia, dos regiones de Georgia desde 2008, tienen el reconocimiento, me parece que es de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua y, según los años, de una isla del Pacífico que se llama Nauru y Tuvalu. No existe reconocimiento tampoco para Transnistria y, como ustedes saben, no existe el reconocimiento para algunos estados que sí han tenido reconocimientos masivos, como por ser Palestina, que tiene 130 reconocimientos, ¿no? Y la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene reconocimiento de muchísimos países, casi todos de la Unión Africana. Por tanto, el reconocimiento, que es la primera piedra en el camino, es muy problemática. El segundo paso, que es el ingreso en Naciones Unidas, es todavía más difícil. Para ingresar en Naciones Unidas se requieren dos condiciones: que lo proponga el Consejo de Seguridad, 15 miembros, 9 votos sin ningún veto, y que sea aprobado por una mayoría cualificada, 129 miembros. No hay la menor posibilidad en la actual formación del Consejo de que eso se produzca. Estados Unidos, Texas White, la declaración que acabo de decir, China, que tiene sus propios problemas con Tíbet, Taiwán y Hong Kong, Rusia, que tiene sus propios problemas con Chechenia, Francia, que consagra el derecho a la integridad territorial en su Constitución, y el Reino Unido, que ha dejado muy claro que cualquier secesión de Escocia requiere un referéndum autorizado por Westminster, en donde radica la soberanía, que es la gran diferencia entre el Reino Unido y España. El Reino Unido no tiene Constitución, nosotros sí. Si eso es así, el tema de la Unión Europea es un tema mayor. Aquí Stiglitz, premio Nobel, dijo que una Cataluña independiente sería perfectamente viable. Eso es verdad siempre y cuando una Cataluña independiente tuviese un reconocimiento internacional y formase parte de la Unión Europea. Si eso no se produce, es obvio que, luego hablaré de la deuda, del déficit comercial muy brevemente, pero que sería claramente inviable y que se traduciría en un empobrecimiento colectivo. La Unión Europea, estamos todos de acuerdo, y las declaraciones son unánimes, de que un territorio que se separa queda fuera de la Unión Europea automáticamente. En los tratados, dijo la Comisión, dejan de aplicarse desde el minuto 1. A partir de ese momento se plantea la posibilidad de que ese territorio separado pueda pedir el reingreso en la Unión Europea. La solución aquí es diferente según sea una secesión acordada o una secesión no acordada, y por tanto unilateral e ilegal, entre otras cosas porque la Unión Europea es un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está consagrado como un valor capital de una unión, que es una unión de Estados, los que dicen en el preámbulo y los que dicen en el artículo 52. Y tiene unos trámites, que son el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que dice que los Estados europeos que cumplan los valores establecidos en el artículo 2 podrán pedir la adhesión, siendo esta solicitud que será aprobada por unanimidad de todos los Estados que lo componen. Parece obvio que ningún Estado de la Unión Europea está en estos momentos, y luego, si quieren, hablamos un tema de lo que está pasando en la Unión Europea, en que si algo está claro es que parece que no va a haber ninguna ampliación más hasta que no pongamos la casa en orden. Por tanto, el camino sería más que difícil. Problemas que nos encontraríamos, por tanto, con una secesión unilateral, no reconocida por la Constitución española y, por tanto, no reconocida por el derecho internacional y, por tanto, no reconocida por la Unión Europea. El gran problema es la deuda pública. La deuda pública ha pasado, las cifras que tengo aquí, luego las consultaré en el libro, el año 2000 eran 10.177 millones de euros, que significaba un 8,3% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Como saben ustedes, el benchmarking de Maastricht y lo que dice los procedimientos de déficit excesivo es el 3%. 2007, para citar el año anterior a la crisis, ha aumentado ligeramente, son 15.776, pero pasa a ser el 7,8%.
y en 2016, que es ya cuando empieza la recuperación, pero estamos sufriendo todavía los efectos de la crisis, está en 74.400 millones de euros, que son el 35,5% del Producto Interior Bruto de Cataluña. ¿Cómo se ha resuelto el tema? Se ha resuelto el tema por una serie de mecanismos de liquidez ordinarios y extraordinarios en favor de las comunidades autónomas, una mutualización de la deuda, una especie de hispanobonos. Las cifras del Fondo de Liquidez Autonómica y del programa de pago a proveedores son 62.952 millones de euros, que representan el 82% de la deuda que tenía en ese momento Cataluña, con un ahorro de 8.000 millones de euros, porque el Estado se financia a costes muy baratos y el bono, los bonos de la Generalitat en estos momentos no tienen salida ninguna en el mercado. Si eso añaden ustedes las ayudas financieras a las entidades financieras, ahora nos vamos ya a unas cifras realmente estratosféricas. Segundo problema es las entidades financieras. ¿Se entiende? Pues ya está. Entidades financieras, las cifras dicen que los depósitos que tienen las entidades que radican en Cataluña, 2/3 vienen de las otras Españas, utilizando los términos de Muñoz Machado. Y en balanzas fiscales hablaremos luego lo que queráis. ¿Cuál es la solución que yo propuse en un momento determinado, cuando me opuse a que se celebrase la consulta del 9N? Abrir negociaciones sobre una reforma constitucional, de eso va mi libro, una reforma constitucional articulada, y atender los llamados motivos de desafección. El primer motivo de desafección era la disposición adicional tercera del Estatuto, que no fue declarada inconstitucional por el Tribunal, aunque dice que no constituye una obligación jurídica, que hubiese sido muchísimo más barato que todo lo que hemos hecho aquí. En esa disposición, como ustedes dicen, que el porcentaje de inversiones en infraestructuras en Cataluña debe ser equivalente durante 7 años al porcentaje que el Producto Interior Bruto catalán representa respecto al Producto Interior Bruto español. Hubiese sido una salida simbólica, pero a mi juicio importante. Lo segundo es el tema de la lengua. Nos encontramos con que el artículo 3º de nuestra Constitución no ha sido desarrollado legislativamente, se ha dejado en manos de las autonomías y del Tribunal Constitucional. Lo que yo propongo en mi libro es una Royal Commission tipo Canadá, con Quebec, que cree una lengua oficial de lenguas, que establezca los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de las administraciones. Y tercero, y termino con esto, un cambio radical del sistema de financiación de comunidades autónomas, que probablemente, si se hubiese hecho a tiempo, nos hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Yo, para terminar, dices errores. Primer error fue, es decir, aciertos, la recuperación de la Generalitat. El discurso de Tarradellas y de Suárez fue fantástico. El siguiente acierto fue el Estatuto del 79. Hay un libro de Lope de Lerma ahí que dice que hubo parte del soberanismo que entendió que eso no era más que un paso más, que había que distinguir entre táctica y estrategia, y que la estrategia era la independencia. El siguiente error fue la reforma del Estatuto error. Es decir, a mi juicio, la reforma del Estatuto, el Pacto de Tinel, sin contar con una parte importante de los partidos nacionales, en concreto con el mío, rompiendo la norma de que el bloque constitucional se altera por consenso, fue un disparate. Solo se explica porque Maragall creyó que la pérdida de las elecciones anteriores se debían a un déficit de catalanidad, se entrega en manos de Esquerra Republicana y nos larga un estatuto que no funcionó bien. Yo creo que la enmienda, que el no presentar una enmienda por nuestra parte al estatuto y limitarnos al no, fue otro error. Hice yo un estatuto alternativo. La sentencia del Tribunal Constitucional no fue afortunada, y sobre todo sabiendo el precedente de lo que había ocurrido en el 34, pero no fue afortunada porque hubo un rosario de recusaciones, de aplazamientos, de sospechas de falta de imparcialidad. La sentencia en sí, yo cada vez que llego aquí pregunto, ¿tienen la bondad de decirme cuáles fueron los artículos que el Tribunal Constitucional anuló? No sabe nadie, fueron 14. Nada más que 14, y casi todos en el Consejo de Poder Judicial, de temas muy menores, y en el tema del preámbulo, que no tiene valor normativo. Yo creo que la manifestación de Montilla, un presidente constitucional, contra una sentencia de otro órgano constitucional, también fue error. Creo que fue un error dejar el 9N, en vez de haber hecho la vía que hizo de haberlo prohibido, y luego diré cómo propuse que es, y haber abierto inmediatamente la negociación sobre los motivos de desafección hubiese sido una vía de salida.
Ahora estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando dentro del marco legal. Parece muy obvio que en un Estado de Derecho el marco legal se tiene que respetar y desde luego coincido con Pérez de las Cobos, como he coincidido siempre, esto es un problema político que no se resuelve solo tirando de Aranzadi y acudiendo a los tribunales. Las leyes hay que cumplirlas, por supuesto, pero además hay que hacer una cosa que se llama política. Y esa política es una política de negociación, diálogos, como decía Espriu, mantengamos abiertos los puentes del diálogo. Esa es mi tesis, que luego desarrollaré. Gracias, exministro. Joana, con vulguis. Gracias, ministro. Primero de todo, un agradecimiento también por tener la oportunidad de debatir con el ministro, con el cual hemos coincidido, yo diría que casi siempre en el Vaticano, ministro. Íbamos mucho, señora. Íbamos mucho. Yo, demócrata cristiana y también. Por tanto, desde la distancia ideológica, pero también desde posiciones, yo diría, cercanas en algunos ámbitos, ¿no? Siempre, la verdad, hemos tenido un trato cordial y respetuoso. Yo lo que más admiro del ministro es su sentido del humor y su ironía. Siempre he pensado que es una persona con una gran ironía y también siempre he pensado que García Margallo era una pequeña grieta, si me lo permites, era una pequeña grieta en el muro de la incomprensión del PP frente a Cataluña, ¿no? Eso han pensado algunas también. Así nos ha ido, ministro, a ti y a mí, ¿eh? Divinamente. Así nos ha ido. Pero bueno, un hombre que busca el diálogo y que ha querido entender, y yo creo que en esta exposición que ha hecho algunos de los errores los comparto. Para empezando por responder también a Neus, errores ha habido por ambas partes, errores ha habido y muchos, ¿no? Yo creo que el ministro ahora apuntaba a algunos y yo también apuntaré a otro, ¿no? Yo lo que no voy a entrar es en este debate por esta ponencia tan internacional, tan completa que nos ha hecho el ministro García Margallo. Yo modestamente voy a intentar dar una visión más local y me gustaría poder contribuir a ampliar la visión que tiene el ministro de la realidad catalana, porque también coincido con él que quizás no ha habido un diagnóstico común, porque la realidad catalana se ha visto de una manera aquí y de otra manera en Moncloa, y luego también lo explico. También intentaré en este debate que no sea una retahíla de agravios y de reproches, porque creo que no es el sentido. Por tanto, no me gustaría hurgar únicamente en los desencuentros, todo que es verdad que vamos a hablar de ellos, porque creo que si no, este debate sería del todo estéril. Por tanto, estoy convencida, como el ministro apuntaba ahora, pues que tendremos puntos de encuentro, o que habrá que buscar puntos de encuentro. Yo voy a hacer también una aproximación de lo que a mi parecer nos ha llevado hasta aquí. Primero de todo, yo creo que lo que ha faltado más, ha habido un claro déficit de voluntad de diálogo, y también en ocasiones ha habido un claro déficit de respeto institucional, de lealtad institucional. Yo también, como el ministro, yo también hablo a nivel personal, y quizás más que yo, nadie puede hablar a nivel personal en estos momentos. Y seguramente esta falta de diálogo y esta falta de respeto institucional ha tenido su origen en muchas ocasiones en posiciones individuales cerradas al consenso, en una evolución también del Estado de las Autonomías desde las posiciones de 1978, pero yo creo que también, y en buena medida, debido a una distorsionada percepción de la realidad catalana, lo que les decía antes. Lo cierto es que cuando yo iba a Moncloa, y la verdad es que fui muchas veces, casi siempre con una discreción absoluta, porque lo que buscaba era salir con puntos de encuentro, con acuerdos, y no pasarme pues lo que duraba la reunión preparándonos para lo que diríamos después en la rueda de prensa. Por tanto, había una voluntad absoluta
de buscar acuerdos, de buscar puntos de encuentro. Y me daba cuenta de que la verdad que supuestamente pasaba en Cataluña distaba mucho de la realidad que yo vivía cada día. Por tanto, si el diagnóstico ya era erróneo, pues difícilmente podríamos encontrar una solución conjunta, ¿no? Por tanto, la percepción de lo que pasaba en Cataluña desde Madrid no era en absoluto exacta. ¿Qué es lo que a mi entender ha primado? Pues yo creo que han primado actitudes prepotentes, actitudes centralistas. Creo que ha primado también un maniqueísmo en el análisis de las posiciones que provenían de Cataluña, constitucionalistas, anticonstitucionalistas, españolistas, independentistas, defensores de la legalidad o delincuentes. Por tanto, este maniqueísmo también nos ha llevado a posiciones muy distantes. También creo que han primado políticas orientadas claramente a la recentralización económica y normativa, a veces pues bajo el escudo de una crisis económica potente. Ha habido continuos incumplimientos de compromisos de inversión, de cuestiones competenciales. Y yo creo que también en algunos momentos pues ha primado más que la cuestión catalana se utilizara como un arma electoral en vez de la búsqueda de una solución a las reivindicaciones de la mayoría de la sociedad catalana. ¿Esto qué ha acabado generando en la ciudadanía? Pues la cerrazón de estas posiciones del Gobierno del Estado, en especial de buena parte de los ministros, entre los que tú has sido ministro una rara avis, todo hay que decirlo, pues han generado también en nuestro país desafección, desconfianza y un ensanchamiento mucho más grande de la distancia entre Madrid y Barcelona, que aunque geográficamente sigue siendo de 600 kilómetros, te aseguro que a veces la percepción que se vive de Cataluña es que estamos en otra galaxia, ¿no? Si me permites una anécdota, yo recuerdo una pancarta cuando era vicepresidenta en una de mis visitas por el territorio en Bañolas, que rezaba: España, tenemos que hablar, lo nuestro no funciona. Por tanto, ya síntomas evidentes, te hablo de una manera muy coloquial, de que algo no iba bien, de que realmente la cuestión ya pasaba a los poros de la política. Por tanto, yo voy a dibujar en 6 los errores que a mi entender han sido más fuertes en este proceso. Yo creo que el primer gran error y que sigue persistiendo es situar el debate en independencia sí o independencia no. A mi entender el debate está en el derecho a poder expresar en un sentido o en otro, el derecho a decidir, ¿no? Siendo absolutamente respetable cualquiera de las dos opciones que se quiera expresar una vez reconocido y ejercitado este derecho. Por lo tanto, hemos puesto el acento en la respuesta, ya por decirlo de una manera, y no en el derecho a poderla ejercer. Yo ahora recuerdo una reunión que tuve con Mario Suárez, yo creo que fue en mayo del 2015, que me invitaron a dar una conferencia en la Asamblea de Portugal y él me llamó, me dijo que tenía interés en verme. Nos vimos 5 minutos porque estaba ya cansado de salud. Me preguntó cómo estaba el tema catalán y cuando se lo expliqué muy rápidamente y cuando acabé me dijo: tener claro una cosa, Cataluña será lo que decidan los catalanes. Y a mí aquella afirmación, la verdad, me ha servido en muchas ocasiones para entender la grandeza de todo este momento que está viviendo Cataluña. Por tanto, vuelvo a situar, yo creo que el error es esto. La cuestión es, por tanto, no tanto si la independencia es viable jurídica, social y económicamente, sino si realmente en el siglo XXI un Estado democrático es admisible que se niegue a la ciudadanía su derecho a expresarse sobre su futuro político colectivo. Hace poco, si no me equivoco, el delegado del Gobierno, Enric Millo, atendía una visita de un congresista, creo que de California,
que después de hablar con el delegado del Gobierno, y supongo que el delegado del Gobierno explicarle pues las desventajas de la independencia y además acabar diciendo es que además no saldría la independencia de Cataluña, creo que el mismo congresista le dijo, pues si estáis tan convencidos, ¿por qué no dejáis votar? Y por tanto yo estoy convencida, ministro, que tú esta curiosidad también la debes tener. Segundo gran error, y para mí el gran error de todo este proceso, que de alguna manera ya has avanzado que en algunos aspectos coincidimos: judicializar la política. Ese para mí ha sido el más grande error que hemos cometido. El gobierno de Aznar impulsó la incorporación en el Código Penal de un delito de referéndums ilegales. ¿Lo recuerdas? Lo utilizó, lo implantó como una medida de choque al plan Ibarretxe. Afortunadamente, a mi parecer, al perder el PP la mayoría absoluta en el Congreso, se expulsó dicha figura del ordenamiento jurídico, porque además se entendía que era una medida totalmente desproporcionada y que los conflictos políticos se tienen que resolver por la vía política, ¿no? Pese a ello, el Partido Popular ha impulsado la criminalización de la política. Es aquello que yo digo, el mazo de los magistrados en vez del diálogo, y yo he sido en parte pues una de las víctimas, si me permites, pues de este mazo. El presidente Mas, la consellera Rigau, el conseller Homs y yo misma, condenados por dar respuesta a una reivindicación, a un sentimiento democrático, pacífico y cívico del pueblo de Cataluña, a un sentimiento muy arraigado en Cataluña. Condenados por un acto político de un gobierno legítimo que daba respuesta a un mandato parlamentario. Y yo, ministro, y estoy convencida que tú también lo suscribes, escuchar a los ciudadanos nunca puede ser un acto criminal, ¿no? Como también yo creo que un gobierno lo que no puede hacer es taparse los ojos y los oídos delante de la realidad y delante de las reivindicaciones de los ciudadanos. Si recordamos todo este proceso, yo recuerdo que días antes del 9N pasábamos de oír pues algunas frases, algunos argumentos por parte del gobierno del Partido Popular, que tachaban de charlotada, de costellada, de broma lo que iba a suceder el 9N. Y después, al cabo de unas horas, pues cuando se vio que había una participación elevada, 2.344.828 personas participaron de una manera democrática, cívica y pacífica, se encendieron las alarmas. Esto tuvo su traslación también internacionalmente y empezó una cruzada judicial. Por tanto, en pocas horas pasamos de la burla a la amenaza, ¿no? Un error que tú también con matices coincides, dejar en manos de los tribunales aquello que la política ha de gestionar, ¿no? Y yo creo que es un error esconderse detrás del derecho penal, porque en definitiva esto lo único que hace es hacer más amplia la grieta de la desconfianza. También estoy convencida que tú no crees, ministro, que realmente esta sea la solución a un movimiento legítimo, un movimiento democrático, pacífico, porque estoy convencida que tú crees que esto merecía una respuesta política. Conoces además, porque ha salido en los medios de comunicación, el ajetreado, si más no curioso, puente aéreo procedimental que tuvo todo este proceso, lleno de errores. Fue un error que el partido del gobierno impulsara una querella contra una movilización democrática y pacífica. Fue un error que lo anunciara antes desde el Parlamento de Cataluña la presidenta del PP catalán. Fue un error que después de que la sala de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña
negaran o vieran que no había delito. Fue un error que desde Madrid les revocaran esta decisión y pidieran a esos mismos fiscales que no habían advertido delito en el 9N que presentaran una querella y que mantuvieran la acusación. Por tanto, un cúmulo de errores innecesarios. Mira, yo te preguntaría también, ¿qué opinas, ministro, de mi condena? A mí me han condenado a 21 meses de inhabilitación, 30.000 euros. ¿Es justo esta condena? Yo he sido una persona que he defendido el diálogo y la moderación. Una semana antes de la convocatoria del 9N me fui a Madrid a buscar un acuerdo para poder celebrar el 9N. Y la respuesta ha sido que he sido privada de un derecho legítimo y además pues expulsada del servicio público. Esta ha sido la respuesta a una voluntad de diálogo. Si no es delictivo convocar y autorizar un referéndum ilegal, porque como hemos dicho ha salido de nuestro ordenamiento jurídico, creo que mucho menos lo será convocar un proceso participativo sin efectos vinculantes, ¿no? ¿Es normal que ahora se impute la presidencia y la mesa del Parlamento por permitir un debate? Yo creo que es un cúmulo de errores. Tercer gran error, sacralizar la Constitución. El gran mantra de los gobiernos del PP ha sido las propuestas que venían de Cataluña, todas ellas vulneraban la Constitución. La Constitución española no es la Biblia, es una norma jurídica y como muy bien apunta el ministro, y estoy convencida que después lo desarrollará, las normas se pueden cambiar, se deben cambiar cuando son injustas o están alejadas de la realidad social. Y por tanto, ministro, yo estoy convencida que si tiempo atrás hubiera sido tu interlocutor en la Moncloa, seguramente no hubiéramos llegado a la situación que estamos ahora. La Constitución española es una organización, diseñó una organización territorial adoptando el café para todos. Creo que ese también fue otro error, porque de alguna manera se pretendió diluir las realidades de los territorios históricos en un estado de las autonomías, a una costa de crear comunidades sin ningún sustrato real y aumentar de manera desmesurada, aquí sí, el gasto público. Pero si hablamos de la Constitución, son muchos los ejemplos y algunos de gran trascendencia política donde la ley se ha modificado y se ha adaptado a la realidad para satisfacer las aspiraciones de la gente y sobre todo la realidad social. Las mujeres votamos, eso también fue una modificación importante en temas pues, de reivindicaciones sociales, raciales, nacionales. La historia está llena de ejemplos, porque yo creo que es así como evolucionan las sociedades democráticas. Hemos de pensar que en Cataluña las encuestas coinciden en que aproximadamente el 80-81% de los ciudadanos quieren participar en un referéndum para decidir el futuro político de Cataluña. ¿No merece esto una respuesta, que el 80% de los ciudadanos de Cataluña quieran participar? ¿No merece esto una respuesta? En un momento, además, en que vemos que los ciudadanos han dejado de ser sujetos pasivos y son sujetos activos que quieren decidir y quieren participar en la decisión de sus políticas y de su futuro. Tú hace un momento hablabas del Reino Unido, que acordó con Escocia celebrar un referéndum, también en el Canadá, tú lo has aportado con algunos apuntes, pero bueno, yo quisiera que de este tercer error yo me quedo que las constituciones creo que están para ampliar los derechos, no para restringirlos. Cuarto error, y voy deprisa, cercenar el Estatuto de Autonomía. Yo creo que es importantísimo recordar que la desinfección de buena parte de la sociedad catalana
frente a las políticas centralistas tuvo un hito especialmente significativo y relevante en la manifestación del 11 de septiembre del 2010, aquella manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional que cercenó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Porque eso fue un toque de atención muy importante. Yo creo que un toque de atención que debía haber llevado a la reflexión al Gobierno del Estado. Y al no hacerlo, pues yo creo que la bola se hizo más grande, y con ella pues también, la verdad, las adhesiones al proceso separatista. Seguramente el Gobierno del Estado no entendió la trascendencia de aquella sentencia, pero es que en Cataluña hubo un largo proceso de negociación del Estatuto. Después se aprobó por el Parlamento, recuerdo la recogida de firmas del PP en contra del Estatuto. Aquí se vivió como una agresión, el mismo García Albiol lo reconocía hace algunos días. Estatuto que se aprobó en las Cortes Generales, que fue refrendado por los ciudadanos de Cataluña con el 74,7%, creo, de los votos, y después de 4 años recortado por el Tribunal Constitucional mediante una sentencia que efectivamente lo que hace es declara 14 artículos inconstitucionales y reinterpreta otros 27 a la vez que declara la ineficacia jurídica del preámbulo, o sea que Cataluña no es una nación. Por cierto, el Estatuto estuvo vigente 4 años entre que se aprobó y la sentencia, y no causó ningún problema absoluto, ¿no? Por tanto, como digo, todavía no se ha digerido esta amputación de la norma más importante de Cataluña, aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que el mérito de tal desatino le es imputable por igual al PP como al PSOE, ¿no? Por cierto, ministro, artículos idénticos, artículos calcados a los que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en Cataluña, en Andalucía, pues pasaron y no merecieron ni un reproche del tribunal ni una enmienda del gobierno, y por tanto fueron votados concienzudamente, ¿no? Esto, la verdad, quien defiende una postura de ser coherente, ¿no? Un precepto jurídico no puede ser constitucional en Andalucía e inconstitucional en Cataluña, ¿no? ¿Y esto qué nos ha llevado? Que hemos pasado del debate de las competencias y de la interpretación del término de nación al debate sobre la independencia sí o la independencia no. Y este tijeretazo fue el inicio de una reacción que yo creo que es muy importante y que permite entender lo que está pasando en Cataluña. Porque a partir de este tijeretazo, el autogobierno dejó de ser una cosa de la cual solo hablaban los políticos, y los ciudadanos se lo hicieron suyo. Y eso fue también el gran cambio. Quinto error, por ir rápido, el portazo al pacto fiscal. Ese fue un error también importantísimo. Nos estamos situando en el año 2012 y ante la constitución de la insostenibilidad de una financiación injusta para Cataluña, que no respeta lo que representa en el conjunto del Estado, ni por su peso económico ni por su peso demográfico. La creciente también irritación social por esta situación, la época de crisis. El presidente Mas ofrece al presidente Rajoy abrir una negociación sobre el pacto fiscal. La oferta de diálogo y de negociación fue rechazada de inmediato. La respuesta sucinta y llanamente fue: ni puedo ni quiero. Curiosamente, ahora hemos visto que la opinión sobre un trato económico diferenciado y sensible a las particularidades territoriales ha sido radicalmente diverso en las recientes negociaciones con el gobierno de Euskadi. Pero bueno, no tengo ninguna duda de que si la predisposición al entendimiento en esta cuestión hubiera sido igual que ahora en el 2012, nunca habríamos llegado a la presente situación de confrontación, y la petición de un nuevo pacto fiscal me parece que estaba absolutamente justificada.
la realidad económica es que contamos con un sistema de financiación que sitúa a Cataluña como la tercera comunidad en aportación de recursos tributarios al sistema de financiación autonómica, pero es la 10ª, si no recuerdo mal, en recibir recursos por cápita. A fecha de hoy, el Estado incumple la LOFCA, ha demorado la negociación y la aprobación, como es lógico, del nuevo modelo de financiación que caducó en diciembre de 2013, por tanto tendríamos que tener un nuevo modelo de financiación vigente desde el 1 de enero de 2014. No hablo ya del déficit fiscal de Cataluña con la administración central, que ha perdurado en el tiempo, y lejos de buscar soluciones, lo que ha pasado es que el Estado está llevando a los tribunales de forma sistemática cualquier figura nueva tributaria que permita al Gobierno de la Generalitat incrementar ingresos, el euro por receta, el impuesto sobre las entidades de crédito, etcétera, etcétera. Por tanto, falta de voluntad de diálogo por parte del Estado, que ha generado este sentimiento de irritación generalizada. Sexto error y último, la recentralización económica y normativa. Ha habido una imperiosa voluntad de laminar el autogobierno de Cataluña por la vía económica y por la vía normativa, en forma de leyes y recursos a los tribunales. Nunca hemos tenido un grado de conflictividad tan elevado. El Estado, paradójicamente, ha tenido una hiperactividad en algunos aspectos y una inacción en otros. Hiperactividad, como decían, recentralizar y limitar el autogobierno. Inacción, pues, a la hora de negociar traspasos. Las comisiones bilaterales dejaron de reunirse. Sabes que por ley tienen que hacerlo al menos 2 veces al año. No se han cumplido sentencias que le son desfavorables al Estado respecto al ámbito de sus competencias. Ha habido un ataque sostenido contra 2 pilares importantísimos de la filosofía política y social, la defensa de la lengua y el modelo educativo de inmersión lingüística. Se han incumplido reiteradamente compromisos en inversiones en infraestructuras, corredor mediterráneo, cuarto cinturón, bueno. Y, ministro, no es una cuestión de disponibilidad presupuestaria, es una cuestión de voluntad política, porque fíjate, mientras que el plan de cercanías de Cataluña, el 2008-2015, ha tenido una ejecución del 7%, el plan de cercanías de Madrid lo ha tenido del 100%. Por tanto, son pequeños agravios que va sumando. Y esta reiteralidad en el reparto de recursos se observa también en otros campos en los cuales no voy a entrar, ¿no? Pero sí que quiero acabar con una reflexión. Hay también 34 sentencias del Tribunal Constitucional favorables a Cataluña que el Estado incumple, por tanto que el Estado desobedece sistemáticamente. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Por tanto, a uno se nos juzga por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir que la gente se exprese en Cataluña, que participe en un proceso participativo no vinculante, y a otros, pues otros incumplen sistemáticamente y no pasa nada. No es mi propósito, como decía, pues ahondar en el desencuentro, sino que quería explicar mi posición. Decía Churchill que un fanático es una persona que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Yo creo que ni el ministro Margallo ni yo somos fanáticos y estoy convencida que podemos encontrar algún punto de encuentro. Gracias. Muchas gracias. Joana, estaba pensando cuando os escuchaba en un libro reciente que conoceréis todos también, de Luis Bassets, Lecciones Españolas, que en el capítulo, digamos, de conclusiones o de propuestas, ¿no?, de salida, dice que lo primero que habría que intentar es el desarme verbal, ¿no? Es decir, que empezáramos por entendernos a la hora de discrepar, ¿no? Y al menos creo que ese intento está aquí. Tengo que decir también que, como era de esperar, los errores los veis cada uno en el otro. Yo echo de menos, que ya sé que es muy difícil en política, aquello que Camus fue capaz de hacer con François Mauriac, ¿no? Es decir, 3 años después de discutir
muy crudamente sobre, bueno, pues en aquella situación era sobre el castigo a los colaboracionistas franceses, pero en un momento dado Camus dijo, yo estaba equivocado, ¿no? Pues en todo esto que venimos viviendo, quizás habría que empezar por ahí. Yo estoy seguro de que el señor García Margallo querrá contestar algunas de las reflexiones que ha lanzado Joana, pero también aprovecho para ponerle otra más sobre la mesa por una noticia reciente, que yo creo que ha pasado un poco inadvertida, que es esa desclasificación de papeles del Foreign Office, y seguro que García Margallo tiene información sobre ello, bueno, en la que acreditan el seguimiento desde la Embajada en Madrid de la llamada cuestión catalana, ¿no? Y se habla, hasta donde sabemos al menos, ¿no?, de que ha habido contactos con el Gobierno de Madrid, con la Generalitat catalana, con partidos políticos, etcétera, ¿no? Pero se dice, bueno, es que hay otros documentos que no se hacen públicos porque, y cito literalmente, potencialmente podrían dañar la relación bilateral entre Reino Unido y España. Yo no sé lo que hay de cierto en esto, y en todo caso sí lo relaciono con el momento de Europa, con el Brexit, y de qué manera esta situación en la que estamos y esta fase de incertidumbre puede influir también en lo que se ha venido a llamar también la internacionalización del conflicto, ¿no? No sé si el señor Margallo ve que por esta vía y con, bueno, en la nueva posición en la que está el Reino Unido puede abrir una brecha ahí en la reacción que hasta ahora ha tenido Europa sobre la cuestión catalana. Yo añadiría, ya puestos, la carta de los diputados británicos de distintos partidos que han dirigido al presidente Rajoy pidiéndole que abra un diálogo con la Generalitat. Lo digo porque está también en el marco de la actuación de Reino Unido, ¿no? Voy a empezar por leer un párrafo que tiene que ver con lo que Joan ha hablado de la incomprensión recíproca. El párrafo literalmente dice: este conflicto se llevó adelante con insensata torpeza, dejándose arrastrar por el ambiente popular de Castilla adverso a Cataluña, cierto que como en Cataluña era también adverso a Castilla, pero el gran político ha de estar por encima de estas olas pasionales de la multitud. No es actual, es de Gregorio Marañón sobre el conde duque de Olivares. Otro párrafo que a mí con el que encabezo el capítulo de las lenguas, que Cambó decía que el alma de un pueblo es la lengua y que es el elemento esencial de lo que yo he llamado el hecho catalán. La referencia a Valladolid no tiene ninguna connotación personal, pero dice, di cuenta que dos jóvenes de Valladolid perdidos en algún pueblo del Ampurdán se acercan a un manantial a beber agua. No beguín, que aquí esta agua es dolenta, les alerta el payés que pasaba por allí. En lugar de agradecérselo, como dirían, los chicos le increpan: háblanos en español, que estamos en España, que aquí no se te entiende. A lo que el payés responde con una amplia sonrisa: quería decirles que beban, que es agua fresca y buena. Tercero lugar, el tema de los congresistas americanos. Yo, los últimos congresistas, lo que han dicho los últimos congresistas, no sé lo que han dicho, ni lo que son, ni por qué lo han dicho. Pero sí sé algunas declaraciones de otros congresistas americanos cuando ella era ministro de Exteriores, favorables al proceso. Los congresistas pertenecían al lobby cubano y claramente me explicaron que era una respuesta al cambio de actitud del gobierno español sobre la derogación de la Posición Común de Andar de 1996. Los congresistas americanos habría que preguntarles si tan entusiastas son de que Cataluña pueda ejercer el derecho a una secesión unilateral, ¿por qué no lo son en América con la Tensas White y las sentencias a las que he aludido anteriormente? Cuarto, el problema del reconocimiento del derecho de decisión es que en un Estado de Derecho no hay más derechos que los reconocidos por la Constitución y las leyes. Nadie se le ocurriría plantear un referéndum para acabar con la libertad de prensa, restablecer la esclavitud, acabar con la libertad sindical. Son derechos los que dice la Constitución. Y si la Constitución es cicatera o yerra, hay un procedimiento para modificar la Constitución, que es el artículo 168 y siguientes. Quiero recordarte que el derecho de autodeterminación fue una enmienda que presentó Letamendi en aquel momento, en el año 78, que fue derrotada. Si se quiere incluir el derecho a la autodeterminación, pregúntese a los españoles dónde radica la soberanía del pueblo español, lo cual es lógico, porque es una decisión que no afecta solo a los catalanes, esa decisión nos afecta a todos.
y en una decisión colectiva lo que juntos decidimos, juntos tendremos que modificar. Sobre el pacto fiscal hay algunas referencias, ya que hablamos de errores, y hay un libro en que reconoce los errores que se han cometido desde este lado. El pacto fiscal no figuró en el Estatuto de 1979, lo propuso Trias Fargas y fue derrotado en el Parlament de Cataluña. Fue el propio Parlament de Cataluña el que decidió no incluir el pacto fiscal. En el pacto del Majestic, Pujol tuvo la posibilidad de aludir al pacto fiscal y fue una propuesta que hizo el entonces portavoz Joaquín Molins. Y en sus memorias dice Pujol que lo rechazó porque la sociedad catalana consideraba que era el pacto fiscal, en los términos en que está el concierto y el convenio, en País Vasco y Navarra, era medieval, anacrónico y poco eficaz. El pacto fiscal no se propuso más que después de la crisis, cuando el sistema de financiación que se había ideado quiebra para todo el mundo. Pero quiero recordar que ese sistema, en el año 2001, siendo Artur Mas conseller en CAP, después de una negociación express con Mas, dijo que era el mejor pacto y el mejor sistema que Cataluña hubiese podido soñar nunca. En el año 2009 cambian los protagonistas en el Palau de Sant Jaume y es Montilla el que dice que Cataluña ha conseguido absolutamente todo lo que quería. Ha habido un cambio en la situación económica, una caída de la recaudación de 70.000 millones de euros que nos ha afectado a todos. Para darte una cifra, mi presupuesto de cooperación en el año en que yo tenía que competir por el Consejo de Seguridad contra Turquía fue el 20%, la quinta parte del que tenía Jiménez. Otra cosa es que el sistema de financiación sea malo, y lo es. Y yo he propuesto un sistema fiscal, no lo voy a contar, en que aumente la corresponsabilidad, es decir, la autonomía financiera real, que cada administración disponga de los impuestos que necesite para solventar las competencias que tiene que tener. Desde el punto de vista económico, el tema, yo no coincido con el diagnóstico de que se ha querido recentralizar. Si se ha recentralizado algo, es la emisión de deuda para que todas las comunidades autónomas y singularmente Cataluña, que es la que tenía una deuda más elevada, tuviese una financiación más barata. Es decir, es un tema de, si eso es la centralización, me parece que la centralización se ha traducido en una ventaja económica de 8.000 millones de dólares. Pero es que además, y decía Jesús, hay que conectarlo con Europa. En Europa, con el Brexit, estamos en una situación. Se ha llegado al Brexit, unos dicen que porque hemos ido demasiado deprisa y eso ha provocado una reacción defensiva, y hay quien cree, o creemos, que se ha llegado a esto porque no hemos ido demasiado deprisa. Y la única solución, en mi opinión, es primero parar las ampliaciones. Es decir, el gran problema de Europa vino con la entrada del Reino Unido en contra de lo que decía el general de Gaulle, que a partir de ese momento no ha hecho más que arrastrar los pies, y sobre todo con la entrada de los países del Este. ¿Por qué? Porque los países que estábamos antes del Este, lo que queríamos es crear un Estado federal, unos Estados Unidos de Europa, que trascendiese, que superase el concepto de Estado-nación. Mientras que los países del Este entran en la Unión Europea precisamente lo contrario, es para afirmar el Estado-nación y la soberanía nacional que había estado amenazada por el comunismo, y a partir de ahí no ha habido manera de entenderse. Entonces aquí tendremos que ir a círculos concéntricos, una Europa federal, una Europa confederal y una vecindad ampliada para solventar Reino Unido, Turquía y probablemente Rusia. La Europa federal pasa porque las decisiones de Bruselas sean cada vez más amplias en su objetivo y más vinculantes, pérdida de soberanía, y la centralización económica es absolutamente necesario si queremos dar el siguiente paso, que es la puesta en marcha de la solidaridad, las obligaciones europeas, los eurobonos, que es el momento político en que Europa va a nacer como Estado. Eso fue en Estados Unidos. Estados Unidos nacen cuando las colonias mutualizan la deuda, y los Estados Unidos de Europa nacerán cuando tengamos obligaciones comunes, obligaciones europeas, que sustituyan en parte a las obligaciones nacionales gestionadas por un Fondo Monetario Europeo, un gobierno económico, que es eso. Por tanto, la centralización, nos guste o no nos guste, a nivel mundial es absolutamente ineludible. Entre otras cosas, ¿por qué? Es que si coges las estadísticas de las me parece que son de las 180 grandes economías del mundo, 87 son grupos multinacionales y solo 63 son estados soberanos. Y esa dimensión y esa posibilidad de deslocalizar las instalaciones, arruinando, empobreciendo o enriqueciendo países, les permite dictar decisiones para políticas que se imponen a los estados soberanos. La política fiscal de Finlandia dedica a Nokia,
y la política fiscal de Luxemburgo son los grandes bancos, y solo las grandes organizaciones son capaces de contrarrestar esto, si es lo que queremos. Por eso Haussmann, que no es demócrata cristiano, es un marxista, dice que el gran sueño de las multinacionales es un mundo poblado por estados pequeños o incluso por ningún estado. El tema del marco, yo insisto, es que si nos empeñamos en salirnos del Estado de Derecho, esto es imposible. Y no hay ninguno de los estados que se hayan salido del Estado de Derecho. Es decir, Westminster autoriza a Holyrood, al Parlamento de Escocia, a convocar un referéndum, pero es porque Westminster lo decide. En Canadá he leído lo que dice el informe del dictamen supremo. Me he referido también al dictamen consultivo sobre Kosovo. Es que no hay ningún estado del mundo que permita un procedimiento de secesión si ese procedimiento no está incorporado a la legislación. Y la incorporación a la legislación tiene un procedimiento establecido y tasado, porque si nos saltamos ese procedimiento estamos fuera de reglas, ya no hay reglas. Y entonces eso es literalmente imposible. Y eso, tengo aquí todas las declaraciones que han hecho todos los de la Unión Europea. Y había una pregunta. ¿Cuáles son los favores que el Estado español... Bien, en diplomacia, como en cualquier faceta de la vida, uno tiene, me parece que era Churchill, lo decía, uno no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y es obvio que para mí el mantenimiento de la unidad de España es un prius, es probablemente el bien superior a conservar. Por tanto, en cualquier conversación en que tú entres con otros estados, con otros países, con otras cancillerías, ellos ponen encima de la mesa cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, y nosotros ponemos cuáles son nuestras preocupaciones y los intereses. Un ejemplo muy claro. Vengo de Alicante, he tenido un debate, se me ha recriminado la postura que ha tenido España en el tema de las sanciones a Rusia por la invasión de Crimea y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Nosotros no tenemos una preocupación por Rusia como tienen los países bálticos, los rumanos, los polacos o los húngaros. Y ellos, por tanto, exigen una enorme firmeza respecto a Rusia porque creen que una política de debilidad puede traducirse en que el expansionismo ruso les alcance de ello. Nosotros no tenemos esa preocupación, pero la entendemos, la compartimos y como socios apoyamos las sanciones y es más, tenemos un escuadrón aéreo en el Báltico. Por la misma razón, yo digo, mi preocupación es el tema de la unidad de España y os ruego que lo entendáis. Y he hecho todos los esfuerzos posibles para que todas las cancillerías del mundo y todas las instituciones, desde Naciones Unidas, con una resolución que planteamos cuando presidimos el Consejo, hasta la Unión Europea, mantuviese lo que el derecho internacional dice. Estado de Derecho, integridad territorial e indivisibilidad del territorio. Y esos son los favores, pero esto es hoy por ti, mañana por mí. No ha habido ningún tipo de contraprestación material, entre otras cosas porque con mi presupuesto no podía ni mandar Coca-Colas, con lo cual, si esa es la pregunta, no la ha habido. Dos preguntas que... No sé si ha quedado claro. Bueno, más o menos sí, creo que sí. Que no ha habido contraprestación, no ha habido Coca-Cola. Pero cuando se planteó el tema del referéndum escocés, yo dije que a España creía que no era una buena idea el fragmentar el Reino Unido y volver a Inglaterra a las fronteras de 1700. A mí no me pareció una buena idea. Y a eso les gustó mucho. Les pediría dos respuestas muy cortas porque me gustaría que hubiese participación del público tal como habíamos quedado con los organizadores. Muy rápido. Ministro, usted ha dicho reforma constitucional, atender la disposición adicional tercera, la lengua y cambio de financiación, del modelo de financiación. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué Rajoy no ha querido hacerlo? Yo lo he dicho por activa y por pasiva, oralmente y por escrito, y he presentado, bueno, es que ahora ya, como se va a publicar, lo puedo decir, es que la reforma constitucional articulada está aquí. Es decir, pero quiere decir, cuando usted se lo ha presentado o se lo ha comentado al presidente, que no seguro que lo han comentado... No parece que tuviese mucho éxito. No, sí. Pero no se lo argumentó, eso es la pregunta. ¿Qué explicación le da? No ha tenido mucho éxito y el sistema de financiación, yo he manifestado desde el minuto 1, entre otras cosas porque soy valenciano y estamos bastante más perjudicados que la Generalitat, que había que cambiar el sistema de financiación, que no era razonable que una comunidad que está por debajo de la media nacional tenga un déficit como tiene Valencia. Dicho eso, las balanzas fiscales
puedes hacer tantas balanzas fiscales como bofetadas, o sea, es decir, cómo computar los ingresos, cómo computar los gastos, neutralizas o no, tienes en cuenta el déficit, tienes en cuenta la Unión Europea. Es decir, balanzas fiscales hay las que quieras, yo te las brindo aquí, y van desde un superávit de 785 al famoso déficit de 16.000 millones, depende cómo cuentes. El impuesto sobre el valor añadido que se ingresa en Barcelona para una venta que al final está en Aragón, ¿se computa en Barcelona o se computa en Aragón? ¿El impuesto sobre sociedades que se paga aquí se traslada o no se traslada? ¿Los gastos de defensa de exteriores se computan o no se computan? Sí, ¿no? Claro, es que hay miles de balances fiscales, por eso ningún país del mundo hace balances fiscales. Y a John Ortega le quería preguntar, aprovechando también la actualidad, ¿está abusando la mayoría parlamentaria en el Parlamento, en este caso Junts pel Sí y la CUP, del rodillo? Porque hemos visto como ayer fulminaron una comisión de investigación en media hora, se va a aprobar una ley de transitoriedad, una ley seguramente la más importante de esta legislatura, parece que por lectura única y sin que la oposición pueda presentar enmiendas. ¿Se está abusando un poco del rodillo o no hay más remedio? No lo sé. Te contesto, permíteme primero que responda Jesús, porque es verdad, en algún momento quizás no he hecho una reflexión interna de errores, es verdad. Yo tampoco lo he hecho. Hemos cometido errores. Yo creo que uno que hemos cometido entre todos ha sido la radicalización de la política. O sea, se ha ido radicalizando y nos hemos ido alejando todos del centro político, que es donde hay el punto de encuentro, donde es más fácil el punto de encuentro, y el exceso de verbalización. Para mí fue un error la famosa frase de España nos roba, que conste que es un sentimiento que la gente tiene, pero creo que fue un error pues poner aquella frase, darle valor, haciendo la reflexión que la gente lo siente, que decir, porque a veces las cosas son como son, no como parece que son, ¿no? Pero bueno, en todo caso creo que es importante, creo que han faltado gestos, creo que ha sobrado, bueno, pues actitudes un poco prepotentes, bueno, pero creo que en definitiva, lo he dicho al inicio y lo creo que si los interlocutores, al menos si yo me hubiera encontrado como interlocutor al ministro García Margallo, y lo digo porque algunas veces en Petit Comité, en el Vaticano siempre, habíamos hablado de una manera no oficial y habían puntos de encuentro. Creo que seguramente no estaríamos en esta situación, pero bueno, lo que se requiere ahora, sobre todo, yo creo que es más debate y sobre todo más voluntad, si me permiten, y esto aquí queda fatal, pero a puerta cerrada, de intentar buscar posiciones que permitan avanzar sin renunciar. Entonces, si se ha usado el rodillo o no, yo creo que yo siempre he pensado que, y soy de la opinión, que la conciencia nacional hay que avanzar en ampliarla, no en radicalizarla. Y creo que en este proceso que vive Cataluña, creo que hay que ir avanzando, adquiriendo mayorías y sumando y sumando y sumando. Yo creo que quizás algunas acciones pueden no ser vistas de esta manera. De todas maneras, yo creo que la situación política en Cataluña ha llegado a un momento que está realmente tensa, ¿no? Cuando tú tienes un cerco judicial constantemente que te va tapando todas aquellas salidas posibles, pues tienes que buscar alternativas. Yo no me entro en si las comparto o no las comparto. Yo no creo que la solución sea una declaración unilateral. Lo he dicho siempre. Siempre he actuado con un absoluto respeto a la ley. Creo que la ley a mí no me ha respetado en este sentido, ¿no? Pero creo que no hay que avanzar a golpe de rodillo, pero que hay que entender la situación que vive Cataluña, que además es fruto también de esta radicalización y de este extremismo que cada vez más van llevando los partidos.
Yo sí tengo que confesar errores, confesaré alguno. Yo creo que en la revisión que impulsó Maragall, insisto, creo que fue un error intentar lanzar el estatuto con Esquerra Republicana para desbancar a lo que era la Convergencia y prescindiendo del Partido Popular. Era una petición que no estaba en ningún lado. Cuando se discutió qué hacíamos nosotros, yo escribí una carta al presidente que yo estaba en Bruselas entonces, que reproduzco ahora. Digo, una vez abierto el proceso de revisión del estatuto, tenemos que presentar una alternativa propia. Igual que creo que es importante tener una idea de España, considero importante tener una idea de Cataluña. Creo también que el no gana elecciones. Y creo finalmente que con un texto alternativo en la mano podremos participar en la negociación del estatuto intentando limar los aspectos más escandalosamente inconstitucionales. Respecto a la enmienda, ahí se ha referido a un tema que conozco bien, pues yo participé en la redacción del Estatuto de Autonomía de Valencia, que en mi opinión preparaba el de Cataluña, que iba a ser el conflictivo. Respecto a la tabla de derechos, que efectivamente se impugnaron algunos, literalmente dije, el problema no estriba tanto en reconocer a los catalanes derechos no reconocidos por el Estatuto de 1979, sino en permitir que el Estatuto aproveche esta declaración de derechos para extender las competencias de la Generalitat más allá de lo que constitucionalmente es posible. Eso era lo grave, no reconocer derechos. Y respecto al sistema de financiación, dije literalmente, es difícil oponerse a un sistema de financiación que da a los responsables autonómicos la posibilidad de pedir el dinero que requieran para atender a sus necesidades, siempre y cuando sus conciudadanos estén de acuerdo en que lo que reciben vale lo que pagan. Respecto al recurso, no lo redacté yo, me pareció que realmente era una extralimitación. La campaña de firmas realmente se utilizaron expresiones francamente hirientes en aquel tema, pero yo insisto, querida, o nos ponemos de acuerdo en que cualquier revisión de la legalidad se hace por el procedimiento establecido, o ya estamos navegando en aguas ignotas y sin cartas de navegación. Entonces, lo primero es saber lo que es posible y lo que no es posible. Y, mira, fue un acierto. Es decir, has hablado del tema vasco. Ibarretxe se fue con su revisión del Estatuto al Congreso, que es lo que dice el procedimiento establecido en la Constitución, y es que no hay otro. Entonces, intentar el derecho a decidir para ejercer un derecho que no está reconocido en la Constitución es un disparate. El tempus es primero revisión en la Constitución y a partir de ahí, si se reconoce, ejercicio del derecho de decisión, pero no al revés, porque provocas un conflicto de legitimidades, un choque de trenes que no tiene solución. Tenemos 20 minutos y veo ya Carme, Cleries, Marc, todos preparados. Pues Miguel Ángel primero y luego venimos detrás. Es el capo, ¿no? Sí. No. Yo quería volver sobre una cosa que me parece que ha empezado diciendo Jesús Maraña, citando a alguna gente relevante, ¿no? Y es desarmar el lenguaje, ¿no? Entonces, a mí me parece, aquí se ha hablado de la desafección, pero habría que hablar también de la desinfección. Estamos infectados de todos estos excesos. A mí me parece que ha habido mucho de provocación, y a mí me parece que en el examen que se está haciendo deberían también reconocerse no solo el itinerario de errores, sino alguna otra cosa que no ha sido completamente errónea. Por ejemplo, a mí me parece que ha habido mucha provocación a la que no se ha respondido. En situaciones un poco de vértigo. Estoy terminando, ¿eh? No, sí. El 11 de septiembre está muy cerca del 12 de octubre. Y el 12 de septiembre a veces ha sido, o se ha podido escuchar como provocador, con estas cosas de España nos roba y cosas por el estilo. Y luego llegaba el 12 de octubre, yo siempre voy a los desfiles desde que era pequeñito para observar. Aquello parecía Londres, no había ninguna tensión, ningún grito, ni siquiera la cabra de la Legión arrancó vítores. O sea, una cosa verdaderamente flemática.
aquella cosa de contra el Cava y quita usted la cuenta de la Caixa y tal, todo eso ha desaparecido, nadie ha vuelto por ahí a repasar esos errores. Y esto ha sido, yo creo que muy positivo. Otra cosa muy positiva ha sido, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no han dicho absolutamente nada. Están a las órdenes del Gobierno de la Nación, pero no son... tienen que defender la unidad de España, sí, pero cuando diga el Gobierno y el Congreso de los Diputados en qué consiste y cuál es el perímetro de la unidad de España, no antes. Eso no se decide en la Escuela de Estado Mayor ni en la Escuela de Guerra Naval. Luego está ese asunto del rodillo. El rodillo, del que has hablado tú, Neus, me parece, del rodillo y de la lectura única. Yo creo que eso es muy grave, lo del rodillo. En cualquier sitio donde se produzca, como es muy grave todo este asunto que estamos viendo de los fiscales interviniendo donde no deben, o como si esto pudiera hacerse a la carta, cada uno, el juez a la carta y el fiscal a la carta. Eso es un desastre. La lectura única en una ley tan importante como esa. Yo recuerdo una lectura única, la única que recuerdo, la primera vez que fui yo al Palacio de las Cortes, al Palacio del Congreso, fue en el año 1966. Apareció Franco con la Ley Orgánica del Estado debajo del brazo, lectura única, gran ovación y vuelta al ruedo, se acabó la cuestión. Pero no recuerdo otra lectura única. ¿Pero qué es esto de la lectura única? Y luego, por último, este asunto de la necesidad, ahora que estamos en la época de la transparencia, la necesidad de las áreas de penumbra, como en las autovías hay áreas de descanso. Tiene que haber áreas de penumbra, tanto en la política como en la guerra, como en el amor. Si no hay áreas de penumbra, todo esto no prospera. Tiene que haber algún momento en que se pueda hablar de otra manera, y no como ha dicho Joana Ortega, dedicando la sesión a ver qué decimos a los periodistas que están fuera. De ese asunto, de cómo la prensa activa o los medios de comunicación activan acuerdos o cómo los imposibilitan, hay un libro espléndido de Ava Evan, el israelí, donde habla, por ejemplo, de las conversaciones que son o no posibles con los palestinos. Y hubo un ejemplo que fue el ejemplo de Oslo. Si se hubiera sabido que se estaba haciendo eso, si estuvieran los periodistas a la puerta del hotel donde se estaban reuniendo en Oslo, no habría habido Oslo, habría habido bronca monumental. Muchas gracias. Bueno, y como estamos dentro los periodistas, que aprovechen y pregunten, que están aquí esperando todos con el micro. Gracias, sí, yo voy a ser muchísimo más breve, señor García Margallo, para pedirle que responda a una pregunta que ha hecho la ex vicepresidenta de la Generalitat. ¿Le parece justa la sentencia? Mire, yo no he hablado nunca en mi vida, y no lo voy a hacer, de un procedimiento judicial. Creo que el Estado de Derecho es la aplicación de ley por tribunales imparciales e independientes, y no sé si la sentencia es justa o no es justa, entre otras cosas, porque no me la he leído. ¿Qué le ha pasado? La he leído. Yo quería preguntarles, a propósito de un detalle, de dos detalles de hecho, que los dos han y te he sacado. dicho lo que consideraba. Sí. El señor exministro habló de que él era partidario de prohibir, de impedir el 9N. Me gustaría saber si, deduzco que se quedó solo en esa posición en el Consejo de Ministros. ¿Cómo fue esa reflexión? Le voy a contestar lo que puedo contestar, porque yo tengo que respetar el secreto del Consejo de Ministros, pero como quería que eso no fuese secreto y le pudiese contestar, en una conferencia en Europa Press dije lo que pensaba. Y lo explico aquí. Lo que pensaba es que la consulta se debía haber impedido. Las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Leria, como sabe Joana mucho mejor que yo. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional, ley oficial de lenguas, disposición adicional tercera y sistema de financiación autonómica.
Esa fue mi tesis, y como lo expliqué en una conferencia en Europa Press, así lo cuento. Me contestó el propio ministro de Interior, que estoy convencido que estaba muy de acuerdo con mi tesis, diciendo que él jamás había oído hablar de la aplicación del artículo 155, insisto, por 24 horas y solo en un tema muy concreto. Entendí lo que se me estaba diciendo y dije, pues primer tiempo de saludo. Eso sí, no le llevé a una canonización en la siguiente por haber dicho eso. ¿Cree que puede pasar esta vez que tenga que recurrirse? Si usted quiere decir eso, no, ese referéndum, consulta, proceso participativo, no se puede celebrar. Mi segunda pregunta iba en esa dirección. Si me permites, los que intervengáis, por favor, decid vuestro nombre para que quede grabado para de acuerdo. Soy Marc Martínez Amat, de RAC1, la emisora de radio. A la ex vicepresidenta le quería preguntar también por ese detalle de esa reunión de una semana antes del 9N en Madrid. ¿Qué propuesta fue la que la Generalitat hizo para poder llevar a cabo la votación? Y deduzco que no, como lo ha contado por lo menos, no tuvo éxito, aunque el 9N se desarrolló. Y quería hacerles la pregunta actualizada al referéndum. Entiendo que también considera que podría impedirse un referéndum por parte del Estado, y a la ex vicepresidenta, usted que intentó una consulta antes del proceso participativo, ¿cree que hay medios para poder hacer unilateralmente un referéndum? ¿Empiezo yo? Sí, pero los medios están muy claros en la Constitución. Eso es la cláusula de lealtad constitucional, que está tomada de una Constitución tan antidemocrática como la Ley Fundamental de Bonn, que de democracia algo entienden porque les pasó antes lo que les pasó. Has empezado tú, ¿eh? Es la manera de hacer el ministro. Yo fui y efectivamente yo intentaba en mis reuniones en la Moncloa pues no avisar a la prensa, no porque quisiera que no fuera transparente la reunión, sino justamente para ser eficaz en la misma. Por tanto, seguramente si en las reuniones hubieran salido acuerdos, los hubiéramos podido hacer públicos, ¿no? Pero no queríamos, ni la vicepresidenta Sáez de Santamaría ni yo, tener la presión de la prensa, y a veces estábamos en reuniones de 3 y 4 horas, ¿no? Y efectivamente una semana, no sé, fue una semana, creo que una semana o 10 días antes de la convocatoria de la consulta del 9N, yo fui a Madrid para una vez más conseguir un acuerdo para poder desarrollar con todas las garantías y con toda la tranquilidad esta reivindicación, y me llevé pues un no por respuesta, pero me llevé además una sensación de que yo intentaba hablar desde lo que representaba una reivindicación de los ciudadanos de Cataluña, y me encontraba y me topaba con una vicepresidenta que me hablaba únicamente de una constitución hermética imposible de modificar. Por tanto, yo creo que no había punto de encuentro, porque uno hablaba desde la reivindicación de la gente, y la otra desde una constitución inamovible. Pero la voluntad hasta el último momento fue de acuerdo, y fue de voluntad de poder hacer la consulta de una manera totalmente pactada. Recuerdo que después fue un proceso participativo, no vinculante, pero que sí generó una gran ilusión y una gran fuerza, y creo que ha marcado un punto de inflexión también en la historia de Cataluña. Ahora, la convocatoria de un referéndum, pues la voluntad del gobierno la han expresado muchas veces, y es que este referéndum se pueda llevar a cabo de una manera pactada, que es la manera pues de avanzar y además de tener todas las garantías. Yo no estoy en el gobierno, y por tanto no le puedo decir en qué fase está. Es difícil, pero también es verdad pues que la convicción y cómo están trabajando los miembros del gobierno pues apunta a que quieren prepararlo todo para poder llevarlo adelante. Yo recuerdo, creo que fue la semana pasada, como el presidente Puigdemont volvía a tender la mano
para intentar pues que efectivamente se pudiera hacer de una manera pactada, que es como creo que civilizadamente hay que avanzar en democracias maduras como las nuestras. Buenos días, Paul Forada de la cadena SER. Al ministro, ¿qué le hace pensar, y me pongo en la tensión política que se vivía los días y semanas antes de la consulta del 9N en 2014, que la Generalitat, que el gobierno de Artur Mas y de Joan Ortega, entre otros, hubiera accedido a sentarse en una mesa para negociar los puntos que usted antes comentaba, habiéndose impedido la consulta del 9N y, como usted acaba también de comentar, según su propuesta, interviniendo la policía catalana durante 24 horas por un tema muy concreto, pero al fin y al cabo interviniendo la policía catalana. ¿Qué le hace pensar que hubiera sido esa una buena salida política para el gobierno de la Generalitat? Insisto, poniéndonos en la cabeza de las semanas, días antes del 9N, con toda la tensión que había encima de la mesa. Y para la ex vicepresidenta de la Generalitat, antes comentaba usted que no está de acuerdo en una declaración unilateral de independencia. Si estaría, acaba de decir que para usted la mejor salida sería un referéndum pactado, si cree que sería una buena salida un referéndum aunque no fuera pactado, y si coincide en esta última tesis con el ministro antes, que comentaba que una de las claves para que tenga éxito un referéndum es que tenga reconocimiento internacional, y si no siendo pactado con el gobierno central, ¿usted cree que podría tener este reconocimiento? Gracias. La primera pregunta, como ha dicho Joana, ha habido conversaciones muy discretas. Yo tuve una, parece que fue tan lejos como en 2012, que vine aquí a hablar con el conseller Homs sobre la ley de servicio exterior, y entonces me dijo: el presidente quiere verte. Y yo voy encantado, y tuvimos una reunión. No creo ya desvelar ningún secreto, es que estaba el conseller Homs, estaba Durán Lleida, estaba el presidente y yo. Y le expliqué cuál era mi tesis. El elemento central de mi tesis es el sistema de financiación. Le expliqué que el pacto fiscal era inviable, el concierto y el convenio están amparados por la disposición adicional primera de la Constitución, que no ampara el concierto en otras partes de España. Insisto que la Generalitat nunca insistió en el concierto, ni en el 79, ni en el Majestic, ni antes. Mi opinión, dije, si planteas el pacto fiscal, es plantear una condición de imposible cumplimiento para permitirte ir a la operación que quieres hacer. Eso es lo que pensaba y lo que sigo pensando. Que entonces dije, la solución es llegar a algo muy parecido al resultado del concierto por la vía multilateral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, en primer lugar, tú tienes que hacer un listado de lo que son servicios esenciales y lo que no. Servicios esenciales está claro que es la educación, la sanidad, los servicios sociales. Los otros los podemos discutir si nos los podemos pagar o no. Es decir, hay países en que la educación universitaria se paga con créditos, reembolsables o no, Chile, Australia, etcétera, pero tú tienes que hacer como en cualquier familia. Esto es lo que nos podemos gastar. Decir cuál es el nivel mínimo de prestación de servicios, que tiene que ser idéntico en todo el territorio nacional, porque eso obliga el principio de igualdad, es básico. Y a partir de ahí garantizar la Administración Central, la Hacienda Central, que necesariamente va a recaudar cada vez más impuestos, porque cada vez más impuestos están armonizados en Europa y se armonizan porque la dispersión normativa crea distorsiones a la competencia. La Administración Central se debía reservar, en mi opinión, con toda seguridad, el impuesto sobre la renta, que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, que tienen que ser igual que sociedades, impuestos sobre el valor añadido y el impuesto sobre derivados del petróleo, que son los que alteran la competencia. Y todos los demás, más los precios impositivos, se atribuyen a las comunidades autónomas. Insisto, la Administración Central con sus impuestos paga sus funciones y esos servicios al nivel establecido para que no haya desigualdad. Valencia considera, y es verdad, y mire usted los esfuerzos fiscales, que las prestaciones que tenemos no son idénticas en toda España. Y a partir de ahí, la Generalitat tiene un margen de maniobra inmenso para financiar los servicios que no considera esenciales o elevar el nivel. Y eso te evita todo el problema de ordinalidad. ¿Por qué? Porque las comunidades ricas, por definición, porque los impuestos los pagan las personas, pagan más impuestos para disfrutar de un nivel mínimo y idéntico de servicios que una comunidad que paga impuestos, lo cual parece bastante razonable y está en el federalismo cooperativo.
Pero ya como anécdota estuvimos 2 horas y como el presidente lo que quería es que aquello no trascendiese, que no se enterasen ustedes. Dice, si te parece, decimos que nos hemos saludado. Digo, hombre, un saludo de 2 horas me parece un saludo generoso, pero en fin, yo digo lo que tú digas y entonces pues Arige saluda al presidente, que ahora me todo 2 horas, digo, no, bueno, es que hemos estado lentos en el saludo y tal. Pero... Yo respondiendo a Paula, antes quería hacer un inciso, porque, ministro, tú has dicho, yo hubiera hecho que interviniera la policía. Yo me parece una grave irresponsabilidad que hubiera. Me parece que en mira, por primera vez le doy más razón al gobierno. Yo creo que hubiera sido una gran irresponsabilidad. Además, piensa que todo este proceso judicial ha sido predecido de muchos momentos. También se pidió una aclaración de sentencia que no llegó. El mismo 9N, y aquí estoy mi abogado, el fiscal que estaba de guardia era el mismo fiscal que teníamos como acusación en nuestro juicio. Y el 9N se desarrolló con una total normalidad, porque, ministro, te aseguro que si tú llegas a estar aquí el 9N, hubieras visto la ilusión, hubieras visto la vitalidad de un pueblo, hubieras visto la alegría. No me lo creo. Me hubiera llamado. No estava. Però hagués vist la il·lusió dels carrers, hagués vist com la gent anava a votar. Jo tinc imatges de que la gent anava a votar amb les fotos de persones que ja no estaven amb ells, hi havia avis acompanyats de nets, había cantidad, perdón, me he ido. Había muchísima gente y yo explico que esto es el alma del 9N. Por tanto, yo creo que no hay marcha atrás, ministro. Yo creo que los últimos gestos a la operación diálogo han sido pues la condena de unos, la imputación de otros. Por tanto, lo veo difícil, ¿no? Entonces, la voluntad del gobierno, ¿cuál es? A mi entender, ya digo que yo no estoy en el gobierno, pues poder realizar realmente un referéndum pactado. Pero claro, si el pacto no se da por las dos partes, pues es muy difícil. Si no hay gestos en este sentido, pues es muy difícil. Lo que sí que quiere Cataluña es un reconocimiento internacional, porque lo que en todo momento reclama Cataluña pues es estar en la Unión Europea. Por eso creo que sería tan importante que realmente pudiera haber un debate con toda normalidad sobre los pros y sobre los contras. Y yo creo que ese también es un error, ¿no? Nos hemos quedado, como he dicho, ya en la respuesta. Y lo que se trata, a mi entender, es de debatir primero sobre el derecho y después poder facilitar a la ciudadanía la opinión de unos y la opinión de otros, y por tanto poner en la balanza pues las cosas que creen que pueden ser positivas para la independencia o las cosas que pueden ser pues negativas a ella. Quedan 5 minutos y 3 palabras pedidas, si no me he descontado. Está ahí Quico Salles de La Vanguardia, Jordi Menéndez de la oficina de presidente Montilla, y aquí había otra palabra, nos saltamos. Andaban, Quico. Hola, buenos días, ministros. Quico Salles de La Vanguardia. 3 cosas muy breves. ¿Por qué no hay fotografía del encuentro, debido a su experiencia, a ver si nos puede explicar, del encuentro entre Carles Puigdemont y Jimmy Carter? No tengo ni la menor idea. Yo soy un diputado de base en este momento. No tengo ni la menor idea. No, me refiero por... ¿hay algún tipo de símbolo por el cual no se haya filtrado esta fotografía de este encuentro? A nivel que no tengo la menor idea, De acuerdo. Otra cuestión, si usted estuviera en el Ejecutivo de Rajoy, ¿volvería a recomendar lo mismo que recomendó el 9N si finalmente se convoca el referéndum? Exactamente lo mismo. Tan es así que en septiembre espero que usted lea mi libro en donde está explicado por qué, cómo y cuándo. De acuerdo. Y una tercera cuestión. Si lo está preguntándome si yo aceptaría que se celebrase un referéndum de acuerdo en desacuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes, por supuesto que aconsejaría que se hiciese todo lo posible para que eso no se celebrase. Para mí el Estado de Derecho es capital.
Es decir, lo mismo que recomendó, requisa de las urnas, destrucción de las mismas y el asumir el mando de los Mossos. Es decir, mire, cuando usted le encomiendan una función política, y nosotros hemos tenido funciones políticas, usted se compromete a unas determinadas cosas. Y yo me comprometí a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Y el presidente de la Generalidad también se comprometió. Y a servir a los ciudadanos de su país también. Dentro del marco de la Constitución y las leyes. ¿Quién tenía la palabra? ¿Quién había pedido la palabra? ¿Más? Sí, creo que había preguntado Jordi Menéndez de la oficina del presidente Montilla. Un segundo que te dejan el micrófono. Sí. Tenemos que ir muy rápido porque se nos está yendo de tiempo. Sí. Molt telegràficament i a títol estrictament personal. Yo quería poner de manifiesto dos preocupaciones que más bien me han reforzado a lo largo de este interesantísimo debate. El primero es que estamos todavía mucho más instalados en la búsqueda de errores y de culpables que en la búsqueda de soluciones. Y yo creo que si persistimos en la identificación de los errores y de los culpables, que algún día habrá que hacerlo o alguien habrá que hacerlo, pero no es este el momento y eso no nos lleva a buen puerto. La segunda preocupación que quiero expresar es que en esta situación de bloqueo en que desde un punto de vista se ha situado la vida política catalana y española con relación al encaje de Cataluña en España, en esta situación de bloqueo, digo, quien más pierde es Cataluña, aunque desde luego para España no es ninguna buena noticia este bloqueo. Pero la pérdida de liderazgo, el riesgo de pérdida de liderazgo de Cataluña en España y en Europa, a mi juicio es manifiesto y es preocupante. Y la tercera preocupación que quiero expresar para compartirla con ustedes es una cierta banalización de la desobediencia. Hay un debate muy importante en toda Europa sobre la necesidad de la transgresión y de la desobediencia, pero no es lo mismo que ciudadanos organizados desobedezcan porque consideren que el marco de las leyes es mejorable que una institución pública desobedezca. Yo creo que hay una frontera ahí que es infranqueable. Es muy complicado entender que desde el Estado mismo se inste a la ciudadanía a saltarse el Estado de Derecho. I això a mi, com diríem en català, Joana, a mi això em grinyola molt. Jo no estic en contra de la desobediència, perquè hi ha vegades que els ciutadans desobeeixen. Però una cosa és que el ciutadà desobeeixi, o el ciutadà organitzat desobeeixi, i una altra cosa és que el poder constituït desobeeixi. Estoy completamente de acuerdo en que si hacemos una confesión de errores, es solamente para no volver a cometer esos errores. No se trata ahora de tirarnos a la cabeza en que nos hemos equivocado unos y otros. Yo le voy a leer un párrafo de Miquel Roca y Junyent en las Cortes Constituyentes cuando se aprueba el Estatuto. Dice que nadie intente creer que con esta operación los ciudadanos vamos a encerrarnos en nosotros mismos. Es decir, vamos a centrarnos, diríamos, en la representación exclusiva de Cataluña. Precisamente con esta operación se rompe este vicio del ensimismamiento para contribuir con todas nuestras fuerzas a hacer lo posible, para que no solo la Generalitat funcione, sino para que España en su conjunto como Estado funcione. En esa misma fecha, Lope de Lerma traduce un diálogo entre Jordi Pujol y Jaume Chiruana y Galcerán, que le dice: pero Jordi, sabes, yo distingo entre táctica y estrategia. Hay que tener clara la estrategia, el objetivo último para no errar en la táctica. Y para mí no hay otro objetivo que la independencia de Cataluña. ¿Tú, de dónde te encuentras? No hubo respuesta por parte de Pujol. Cuando apuntábamos algo en Madrid, página 20. Y yo creo que hay que retomar la idea de que Cataluña tiene que ocupar un papel muy importante en España como lo ha ocupado siempre, y a partir de ahí podremos entendernos. Si la única respuesta es, esto lo tuvimos en el 98, en el momento más triste de la historia de España hubo dos movimientos, los regeneracionistas que dijeron hay que salvar el barco y los que dijeron hay que, literal en la Naveu de Cataluña, hay que romper amarras con el barco. Por tanto, vamos a restablecer eso y vamos a la concordia y a la convivencia democrática y resolver los temas y los motivos de desafección que existen. Yo creo que el sistema de financiación es injusto y que ese sistema de financiación injusto ha provocado unos aumentos de la déficit que están también en el origen del aumento de la deuda.
También me creo que en compensación se ha hecho el Estado español cargo del 82% de la deuda, mucho más si metemos las ayudas financieras. Por tanto, hay que compensar una cosa con otra. Pero esto necesita mucho diálogo, mucha comprensión y mucho afecto mutuo, que es el espíritu con el que hicimos la Constitución y el Estatuto del 79. Pues no. Tu. No, sí. Jo sempre he defensat el respecte a la legalitat i a més estic convençuda que el 9N no hi va haver una vulneració de la llei. El 9N hi va haver cuando hicimos la convocatoria de la consulta, hubo una suspensión, se acató la suspensión y se ejecutó un procedimiento totalmente de naturaleza totalmente diferente a la consulta, un proceso participativo, además amparado en unas leyes, en unos artículos de la ley de consultas que no estaba suspendido. Y llegó otra suspensión, se pidió una aclaración y por tanto no se dan los motivos de desobediencia ni se dan los motivos de prevaricación. Otra cosa es que la sentencia sea la que sea, que la respeto, no la comparto. Es más, el primer día que estábamos sentados en el banquillo, la misma sentencia ya salía publicada en un diario de Madrid. Pero en todo caso, yo tengo la convicción de que no he vulnerado la ley y además tengo un absoluto respeto a la legalidad. No sé si me atrevo a poner sobre la mesa, si os comprometéis a una respuesta muy breve. A mí me gustaría, enlazando e intentando mirar al futuro, solo hacer una pregunta sobre algo que creo que cada vez defienden más, no solo juristas, sino políticos de distintos partidos. No sé si el PP llegaría a ese punto, pero yo quiero preguntarlo expresamente. Aparte del reconocimiento de la singularidad o del hecho catalán, ¿habría la más mínima posibilidad de solución aceptando que España es una nación de naciones y aceptando Cataluña ser una nación sin Estado? Si respondí brevemente, acabamos con él. Vamos a ver, eso lo ha resuelto el Tribunal Constitucional. Es que el problema de qué quiere decir nación, cuál es el concepto de nación y qué consecuencias se derivan del reconocimiento de un ente territorial como nación. Hay el concepto de nación lingüística, nación cultural, nación originaria en definitiva, y hay el concepto de nación jurídico de carácter político. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional dice que no habría inconveniente en reconocer que Cataluña es una nación, como otras comunidades autónomas, desde el punto de vista lingüístico, cultural, identitario. Pero en ningún caso podría ser una nación política si como nación política se entiende un sujeto activo, un sujeto que puede ir a la autodeterminación, que eso es lo que se está planteando. Entonces, eso es inviable en la Constitución española. El artículo 2 dice con toda claridad: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible, sin perjuicio de la autonomía de regiones y nacionalidades. Si nación es cultural, es lingüística y no acarrea el derecho a la autodeterminación, es posible, con una disposición que es oportuno. A mi juicio no, porque no sabemos muy bien qué quiere decir eso. ¿Valencia sería una nación? Porque Valencia tiene una lengua, tiene una cultura, ha tenido unas instituciones tan antiguas y tan respetables como las de Cataluña. De hecho, las Cortes Valencianas se reúnen. Aragón lo es Asturias, lo es León, lo es Castilla. ¿Dónde nos lleva eso? ¿Qué utilidad tiene eso? Si es que el problema es que hay que no crear problemas artificiales, sino resolver los problemas que ya tenemos. Yo creo que no se puede poner puertas. Por mí también. Bueno, quiero agradecer tanto a la ex vicepresidenta Joana Ortega como al exministro García Margallo estas reflexiones compartidas y a mi compañera Neus Tomás también la participación en este debate organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid. Y solo recordaros la próxima cita, que como os decía al principio es el 21 de junio, aquí mismo, con el enunciado La Prensa como fuerza de choque. Ya me gustaría estar.
con Mónica Terribas e Iñaki Gabilondo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Un olvido imperdonable.